La dirigencia de la CONAIE y los familiares de manifestantes detenidos en Imbabura llegaron este martes a la Asamblea Nacional. Expusieron videos y relataron lo que ocurre en Otavalo, Cotacachi e Ibarra en el marco del paro nacional. En este espacio, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, negó que se hayan sentado a dialogar con el gobierno y dijo que esto ocurrirá solo si se da de baja el decreto con el que el presidente eliminó el subsidio al diésel. Nosotros no tenemos ningún acercamiento, no hemos conversado, ¿no? Nosotros nos mantenemos firmes. Mientras no exista un alto al fuego, ¿cómo se puede dialogar? Siguen encarcelando, siguen criminalizando, encarcelando, entonces no se puede dialogar. En su comparecencia en la mesa legislativa hizo un pedido a la Asamblea. Que se proceda juicio político a las autoridades, especialmente al ministro de Interior, ministro de Defensa. La Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, inició un proceso de fiscalización a los hechos ocurridos en Imbabura por supuestas violaciones a los derechos humanos. Reunirá material y llamará a comparecencias para elaborar un informe. Nosotros vamos a fiscalizar los presuntos delitos de lesa humanidad a los cuales se ha sometido el pueblo ecuatoriano. Hemos venido a esta comisión porque aspiramos que aquí pueda hacerse una verdadera investigación. Desde el oficialismo, Natalie Farinango cree que es prematuro hablar de un juicio político a los ministros John Reinberg y Giancarlo Lofredo. Al contrario, hace un llamado al diálogo. Los políticos deben ser totalmente responsables con el contexto nacional. Lejos de estar incendiando más, deben invitar al diálogo, deben invitar a que nos sentemos y que solucionemos nuestros problemas como país. Y sobre el paro nacional, la Comisión de Seguridad de esta Asamblea también busca fiscalizar lo ocurrido. Los bloqueos en la Panamericana E35 en el tramo que une Riobamba con Cuenca se han extendido. Los cierres ahora abarcan 3 cantones al sur de Chimborazo. La tarde de este martes, cerca de 2.000 comuneros avanzaron 5 kilómetros en caravana desde Charicando en Alausí hasta Pomachaca en el límite con Guamote. Allí colocaron rocas, palos y tierra para bloquear el paso. Una fila de camiones de carga pesada que estaba en la zona tuvo que retornar hacia Riobamba. Y tenemos que regresar a un sitio donde estar un poco seguros, porque si no ellos vienen y no sé qué pueda pasar. En Alausí se mantienen 7 bloqueos, Tixán, Pachamama, Nizac y Charicando, entre otros. En este último, los comuneros usaron maquinaria para levantar montículos de tierra y sellar el paso. Ocurrió a la vista de unos 200 efectivos militares y policiales que se limitaron a monitorear la zona. Según la Brigada Blindada de Caballería número 11 Galápagos, el personal busca evitar daños a la propiedad privada, pero por el momento sus operaciones se enfocan en vigilancia para no generar enfrentamientos. Además, señalaron que se necesita maquinaria adicional para despejar los tramos bloqueados. Mientras tanto, más de un centenar de camiones quedaron varados en Palmira, en gasolineras y en la unidad de policía comunitaria. Transportan lácteos, gaseosas y víveres que ya no pudieron avanzar hacia supermercados de Cuenca, Loja y Quito. Transportamos lo que es mercadería que necesita la cadena del frío y productos secos. Entonces, en estas paralizaciones afecta mucho esa mercadería porque tienen que llegar pronto a sus lugares de exhibición. En Chunchi los bloqueos se mantienen en Capsol, Suñac y Cayanga. Hasta el momento no se reportan enfrentamientos ni incidentes con la fuerza pública. Todo estaba listo para el primer diálogo entre el gobierno y la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi, UNORCAC, en Imbabura. La reunión estaba programada para las 16 horas de este martes en la Universidad Técnica del Norte, con la academia y la iglesia como mediadoras en el conflicto que mantiene a la provincia paralizada. Sin embargo, de última hora, la UNORCAC publicó un comunicado en redes sociales en el que anunció que no participaría, alegando la premura de la cita y su preferencia de que las conversaciones se realicen en un espacio intercultural. Todo esto a pesar de que habían sido ellos quienes dieron el primer paso para abrir el diálogo. La gobernación de Imbabura respondió con otro comunicado, en el que rechazó lo que calificó como falta de compromiso de la organización indígena para encontrar una salida pacífica a la crisis que lleva 9 días. También hemos conversado y hemos invitado por los mismos canales a la UNORCAC, tampoco ha llegado. Este clima de incertidumbre se reflejó más temprano en Ibarra, donde el pueblo quichua Caranqui volvió a movilizarse.
Alrededor de 800 comuneros descendieron de las parroquias Angochagua y La Esperanza, al sur de la ciudad, para protestar por la eliminación del subsidio al diésel. Como ocurrió el jueves pasado, el temor se apoderó de los comerciantes del sector Los Ceibos. Muchos cerraron sus locales por precaución y otros fueron obligados por los manifestantes. Horas antes, esta organización había publicado en redes sociales un comunicado en el que desconocía a la cúpula de la CONAIE, acusándola de haberlos dejado solos en la protesta, pero el mensaje fue retirado minutos después. En el sector de Huaycopungo, al sur de Otavalo, también hubo un giro. Esta mañana se observó a indígenas y militares manteniendo un diálogo a orillas de la Panamericana, que permitió abrir un tramo al tránsito vehicular. Y mientras algunos puntos del paro muestran señales de pacificación, este martes 3 indígenas detenidos en el primer día de las protestas por la destrucción del cuartel policial de Otavalo fueron trasladados por vía aérea a la cárcel de Ibarra. Uno de los 17 militares del ejército secuestrados desde el domingo por comunidades indígenas de Cotacachi, Imbabura, fueron liberados la noche de este lunes después de 36 horas de cautiverio. La Fuerza Terrestre confirmó la liberación y señaló que está realizando exámenes médicos a los uniformados que fueron golpeados el fin de semana durante un enfrentamiento con comuneros que atacaron un convoy con abastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y combustible para las poblaciones del norte del país. Los soldados permanecen en una dependencia policial de Cotacachi mientras se realizan los trámites legales y verificación del material bélico. Fuentes consultadas por Televistazo señalaron que los comuneros exigían $8,000 para la devolución de las armas de dotación y equipos militares. La liberación de los primeros 4 uniformados se dio, entre otros acuerdos, después del pago a dirigentes comunitarios, aunque el monto entregado se mantiene en reserva mientras continúan las negociaciones para la liberación de los otros 13 uniformados. Este lunes, antes de la liberación de los 4 militares, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, eludió la responsabilidad del secuestro. Eso es solamente invento para, a pretexto de eso, ingresar al territorio. Desde el domingo, los dirigentes indígenas trasladaron a los 17 soldados entre las comunidades La Calera, San Pedro y Cuicocha del cantón Cotacachi. El mismo día, delegados de la 4ª División Amazonas del Ejército, a la que pertenecen los uniformados, presentaron una denuncia ante la Fiscalía por secuestro. El organismo confirmó la apertura de la investigación previa que recayó en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional. Delegó a la policía para que presente un informe en 10 días de las primeras diligencias como vigilancias, entrevistas, manejo de fuentes, videos, grabaciones de voz para identificar a los responsables. Ecuador ganó un arbitraje internacional que evita así el pago de $214 millones. La Corte Permanente de Arbitraje desechó el caso iniciado por la empresa estadounidense Linton Trading, que alegó supuestas afectaciones derivadas de la prohibición de funcionamiento de casinos en el país tras la consulta popular de 2011. En su demanda, presentada al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, Linton sostuvo que las regulaciones adoptadas representaban un trato injusto y una expropiación indirecta de sus inversiones en el país. La Procuraduría General del Estado, que lideró la defensa de Ecuador, probó que Linton no cumplía los requisitos de ese tratado, pues no tenía actividad económica real en Estados Unidos. El tribunal acogió esa argumentación y declinó tener jurisdicción sobre el caso, por tratarse de una inversión no protegida, lo que implica la terminación del proceso. El fallo no solo desestimó el millonario reclamo, sino que además ordenó a Linton pagar el 80% de los costos del arbitraje, lo que representa 1,4 millones a favor del Estado ecuatoriano. Tras 18 días de la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno destaca una fuerte afectación a los contrabandistas y a las actividades conexas como la minería ilegal. Cifras oficiales muestran que en estas semanas 10 provincias del país registraron una disminución en el consumo de este combustible. La lista la encabeza la provincia fronteriza de Carchi, con una reducción del 25,7%, seguida de Imbabura con 25,1%. Del lado de Perú, la provincia del Oro presentó una disminución del 22,6%, Chimborazo 21%, Manabí 20,8%, Loja 20,4%, Cotopaxi 17%, Galápagos 16,2%. El subsidio estaba yendo a manos donde no debía irse. Estaba yendo justamente a los contrabandistas. Sin duda coinciden con
los focos donde ahora se han presentado varias de las movilizaciones. Sin embargo, desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo señalan que habría que ser más rigurosos con las cifras presentadas y la razón de la disminución del consumo. De 18 días que se analiza la reducción del consumo, 10 días no se puede vender combustible en Imbabura. La mayoría de estaciones, particularmente de Otavalo, no han vendido un galón estos 10 días. Estimamos más o menos pérdidas acumuladas, a razón de $500,000 diarios. Aunque Rosero reconoce que la eliminación sí es una receta para reducir el contrabando, dice que las autoridades deben reforzar los controles en la frontera con Perú. Ya está sobre los $4.70 el diésel, pero hubo una resolución de la CAN que obliga al Ecuador a que se venda combustible a placas internacionales. Vienen camiones del Perú, cargan y se regresan y pueden hacer ese viaje 10 veces al día. A esto se suma lo que ocurre con los poliductos, pues según datos oficiales en el último año los pinchazos causaron pérdidas por $300 millones, mientras que según el portal Inside Crime, las conexiones ilegales a oleoductos se triplicaron de 334 en 2022 a 1095 en lo que va de este año. El tribunal del caso AAA, por unanimidad, negó el pedido del fiscal Carlos Alarcón, quien solicitó que se dicte prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El fiscal alegó que Álvarez incumplió la medida de presentación periódica el pasado 1 de septiembre, pero él justificó con documentación que ese día atendió 2 convocatorias en Quito, una dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral a las 10 de la mañana y otra de la Fiscalía a las 12. Además, que el 2 de septiembre seguía en la capital para una reunión en Cancillería previa a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Luego de esa inasistencia, Álvarez siguió presentándose. Mantiene un grillete electrónico y también tiene prohibida la salida del país, por lo que los jueces consideraron que no hay riesgo de fuga. Tras conocer la decisión, Álvarez dijo que seguirá trabajando pese a esta burda persecución, y su abogado opinó que la fiscalía hizo un papelón. El fiscal Alarcón no se pronunció. El tribunal también negó el pedido de prisión para otro implicado, José Ceballos, quien incumplió la presentación periódica el 18 de julio. Ese día el procesado no acudió porque estaba con el fiscal en una audiencia del mismo caso, según relataron los jueces. El gobierno de Daniel Noboa prepara la agenda de actividades para recibir a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien por segunda vez en este año arribará a Ecuador. Aunque aún no hay una fecha específica, el motivo principal será definir cuál será la ubicación de las bases de Homeland Security del gobierno de Trump. ¿Pero qué harán y cómo funcionarán? Según la página web de ese departamento estadounidense, la colaboración internacional de Homeland Security está en 75 países y trabaja en 11 áreas, entre ellas contra el terrorismo, intercambio de información, seguridad de la aviación, regulación aduanera, seguridad fronteriza, ciberseguridad, migración, trata de personas y otros. Y entre los objetivos está elevar los estándares de seguridad a nivel mundial en todas sus misiones. El gobierno ecuatoriano asegura que la segunda visita de Kristi Noem será la continuación de un acuerdo que se firmó el 31 de julio en Carondelet para mejorar el combate contra el narcotráfico y reactivar el intercambio de oficiales de enlace para compartir información crítica de organizaciones criminales. Sharing biometric information on criminals. Una vez que compartamos información biométrica de criminales, terroristas y miembros de pandillas, nos ayudará a llevar a esas personas a la justicia. El anuncio de esas bases estadounidenses será a menos de 2 meses del referendo, que será el 16 de noviembre, donde el gobierno de Noboa preguntará si los ecuatorianos quieren bases militares extranjeras, ya que la Constitución no lo permite. Uno de los coautores del asesinato del general de la Fuerza Aérea Jorge Gabela fue mencionado en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de Julio Sánchez Salavarría, alias Cianca. De acuerdo a la versión de Marcelo Lazo, amigo del fallecido narcotraficante Leandro Norero, Cianca recibió $1 millón que, según él, recogieron Rafael Correa, Jorge Glass, José Serrano, Javier Jordán y Daniel Salcedo para pagar el asesinato de Fernando Villavicencio. El encargado fue Daniel Salcedo, de pasárselos a alias Cianca,
que es la persona encargada de las finanzas de la organización. Alias Cianca se encargó de sacar en efectivo los 500.000 que tenía que entregar a los colombianos. Cianca fue detenido en abril de 2011 y sentenciado en julio de 2012 por el caso Gabela. Ese mismo año fue vinculado al asesinato del policía Cristian Cúñez. Por cada caso fue condenado a 25 años, pero en la unificación de penas alcanzó los 35 años. Finalmente, a inicios de este año, se declaró la extinción de su pena por muerte. Supuestamente ocurrió en octubre de 2023 por un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el versionante asegura que Cianca está vivo. Él figura legalmente como muerto, pero pues no está muerto. Y él es el que maneja el tema financiero de los lobos. Él tiene su trinchera en el barrio Garay, Guayaquil, porque ese barrio es una fortaleza, pues él es el dueño, amo y señor de ese barrio. Según información policial, en la cárcel, alias Cianca formó parte de los choneros. Protagonizó matanzas carcelarias con los chonekillers y tiguerones y finalmente llegó a los lobos como uno de sus cabecillas. Su nombre también se mencionó en el caso Plaga, pues había obtenido beneficios penitenciarios por gestión de su abogado Cristian Romero y los jueces Emerson Curipayo y Ángel Lindao, todos vinculados a una red de corrupción.